Diálogo semanal con Juan Pablo Casillas. En el día de hoy comenzaremos con la serie de programas llamados Diálogo Semanal en la FIL, donde trataremos y charlaremos con autores de libros. Hoy tengo el gusto de presentar a Adrián Gutiérrez Ávila, hablando justamente de un tema que ahorita está interesante y en el ojo del huracán de lo que es México ahorita, y su libro Cómo ser un mexicano exitoso. Adrián, bienvenido a Diálogo. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí para platicar, como tú dijiste, en confianza y entre amigos. Así es, Adrián. Ahorita, como lo acabo de decir en la introducción, ahorita es un libro que se ve interesante, ahorita de lo que pude hojear. Cómo ser un mexicano exitoso, porque tristemente en nuestro país somos de las personas que ya nos catalogan o nos etiquetan en ciertos conceptos, ¿no? A nivel internacional. Y más ahorita que está el boom de lo que ha sucedido con los estudiantes normalistas y otras cuestiones de violencia en nuestro país. Fíjate que el libro es un libro duro, lo platicamos 2 segundos antes de entrar y es un libro duro, no es un libro motivacional, eso es lo primero, es un libro de reflexión y es un libro que te dice qué hacer en lo personal para empezar a tener éxito personal. O sea, no es un libro que va a cambiar masas, que busca cambiarte a ti. México sí tiene muchas etiquetas, pero tenemos todo para ser exitosos. Se puede decir que más que nada tenemos el primer problema es que no sabemos cómo lidiar con el éxito. De hecho, lo manejo en el libro. El éxito, en México estamos educados de la manera en que el sacrificio por los demás, en que la abnegación, los demás antes que yo es bien visto. Y cuando alguien empieza a destacar sobre los demás, ya sea un deportista, ya sea un empresario, una persona, empieza a ser mal vista, empieza a ser criticado y estamos esperando cualquier pequeño tropiezo que tenga para revolverlo a la cubetita de los cangrejitos, diría Hugo Sánchez, un mexicano muy exitoso en el ámbito deportivo, pero que también sumamente impopular en la parte personal. En la parte personal, que eso es lo que pasa con muchos de nuestros empresarios y deportistas. Hay algo que ahorita tocaste, Adrián, hablando del séptimo arte, Guillermo del Toro, el negro, Iñárritu, nuestro ganador del Oscar. Ellos no han olvidado sus raíces y siempre han dicho gracias a mi país, ¿no? Sí, han dicho gracias a su país, pero también son ampliamente críticos de su país, lo cual es bueno. Del Toro no tanto. Del Toro creció, o sea, aquí en Guadalajara lo podemos presumir desde el Instituto de Ciencias. Sí, egresado, orgulloso, egresados del Instituto del Colegio Jesuita. Creo que tuvo un pequeño paso por el ITESO antes de dedicarse a seguir con su carrera. Y ellos son mexicanos que ponen en alto en la parte del arte. Tenemos otro mexicano como Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo, sin embargo volvemos a lo mismo, es sumamente impopular, a pesar de que sus negocios no solo son en México, él tiene negocios en casi todo el mundo. Así es. Y es apreciado y visto en todo el mundo como un magnate de negocios, un especialista en negocios que ha hecho crecer negocios en Europa y en Estados Unidos. Uno de los negocios que estuvo a punto de comprar fue las Medias Rojas de Boston, no sé si tú sabías. Sí. Es aficionado del béisbol. Y sí, en Estados Unidos hay una ley que si tú no eres una persona legal, por decir así, o que tienes algo oscuro en tu pasado, no te permite comprarlo. Y él podía comprar las Medias Rojas de Boston sin ningún problema. Simple y sencillamente él dijo que no quería mezclar su pasión con los negocios, porque para él el béisbol es su pasión más que el fútbol, que ahora está metido en fútbol. Y que tiene equipos no solo en México, también tiene uno en Argentina ya, sí. Talleres de Córdoba, y tiene al Oviedo en España. De tercera división. De tercera división. El de Argentina. Realmente sí es volver, ¿no? Ahorita tú dijiste, se le ve un fracaso a una persona de México y lo empezamos a criticar. Un ejemplo, y a una deportista que admiro yo en lo personal, Longoria,
una raquetbolista, exitosa, la mejor del mundo, la número casi uno. rayando la perfección porque acaba de perder, pero es perfecta. Justamente cuando perdió empezó la crítica. Sí. Y ella, me gustó mucho la declaración de ella diciendo, me volvieron a ver cuando pierdo, y cuando gano todo lo que he ganado, no me dice nada. Entonces, normalmente nos gusta, bueno, Hugo Sánchez lo expresó, de hecho lo pongo en el libro, la historia de los cangrejitos. El cangrejito mexicano jala al otro cangrejito porque dice, si nos fregamos todos, te fregas tú. Y el cangrejito es extranjero, impulsa para salir de la cubeta y salir adelante. Normalmente cuando tenemos a alguien exitoso en México, lo queremos devolver a la cubeta. Yo puedo decir que Hugo Sánchez cumplió el 80% de las metas que se puso en su vida y lo criticamos o lo crucificamos por el 20% que no logró, que fue no poner a México entre los 4 primeros lugares del mundo. Yo creo que es lo único que no ha cumplido, pero fuera de eso tiene una carrera espectacular. Entonces, tendemos a eso, a pelearnos con el éxito, esa es la palabra. Pero como tú lo acabas de decir al principio, es volver nosotros no tanto al éxito, saber manejar el éxito. Un profesor de la universidad me decía que cuando pierdes el piso, cuando pierdes la sencillez, pierdes todo. Muchos periodistas, en el caso de mi gremio, o muchos artistas, están tan inflados que pierden todo. Bueno, el éxito cuando se logra rápidamente, a veces es difícil de manejar. De hecho, puede ser éxito en medios o como tú mencionas, porque no hubo una preparación para llegar hasta allá. Cuando el éxito es trabajado poco a poco, o sea, yo te puedo decir, bueno, el día de hoy estamos viendo mi libro, pero mi libro es un trabajo de más de 5 años. 5 años donde yo daba conferencias en universidades, donde yo preparé material hasta que... ¿De dónde es egresado? De ITESO. Yo soy egresado de ITESO de comercio y de mercadotecnia global, que es mi maestría, y fui maestro de ITESO 4 años de negociación profesional. Entonces es un trabajo que va poco a poco, y que el día de hoy se presenta una etapa más de este trabajo, que es el libro. Después seguirán otras cosas, pero no apareció de la noche a la mañana. O sea, Mexicano Exitoso y Cómo Ser un Mexicano Exitoso tienen 5 años que se está trabajando hasta a lo que es el día de hoy. Hay una estadística que, por ejemplo, la gente que hace dinero de la noche a la mañana ganándose la lotería, ganándose el melate, normalmente después de 5 años vuelve al punto donde se inicialmente empezó. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con ese dinero. Entonces lo gastan de manera indiscriminada y tarde o temprano lo acaban perdiendo, en vez de generar otras cosas que produzcan más dinero y asegurar su futuro. Lo mismo pasa con los One Hit Wonder, que le llaman, o sea, tienen éxito una canción y luego vuelven a la normal. Entonces el éxito hay que trabajarlo todos los días, desde antes de tener éxito y después de tener éxito. Te voy a dar un ejemplo porque tuve el honor de platicar con él, con don Tomás Balcázar, abuelo de Chicharo Hernández, y era lo que le estaba comentando a don Tomás. Lo admiraba mucho a Javier, porque tuvo una formación desde su casa, desde el Chicharo, su papá, desde él, don Tomás, para que supiera él manejar la importancia que ahorita tiene, actualmente en el Real Madrid, y no ha perdido la sencillez. Mira, a veces la sencillez, la humildad y todo eso es un valor que pierdes en cuanto crees tenerlo. Así es. Son características de las personas. La característica de mentalidad de Chicharo es impresionante. Yo puedo decir, porque soy seguidor de las Chivas y soy seguidor de Javier Hernández. Él no es el mejor jugador que haya visto yo, pero mentalmente sí es uno de los mejores jugadores que he visto. Su cabeza, su mentalidad es superior a otros jugadores. Tomás Balcázar fue jugador de Chivas y después fue auxiliar técnico de Chivas con el ingeniero Javier de la Torre. Así es. Entonces él siempre estuvo metido en fútbol. Su papá, Chicharo Hernández, llegó a ser seleccionado en 1986. Era un jugador de Teco, sobre todo. Él se dio su carrera ahí. Y Chicharo crece en un ámbito donde solo había fútbol. Pero también tenía la parte donde le decían, oye, te tienes que preparar en la escuela, tienes que ir a la escuela, tienes que tener una carrera universitaria, y eso se conjunta porque eso
bueno, vamos a decir, su herencia o su genética le daba sobresalir con las piernas y con el balón, pero también le estaban preparando la cabeza para que el día que llegara United, Real Madrid, estuviera preparado para estar en la banca sin dar problemas y cuando entrar meter goles como lo hace. Yo pronostiqué cuando llegó al Madrid que iba a meter 16 goles, lleva 4. No le han dado mucha chance en estos últimos juegos, pero vas a ver que en el próximo juego que entre, inmediatamente él está mentalizado y sabe lo que tiene que hacer cuando entra. No se enoja porque Bale juega o porque no se la pasan, sí se la pasan, sí mete goles. Entonces, esa es la parte que falta. ¿Cuántos futbolistas? Yo me acuerdo cuando estaba Barrera, no sé si te acuerdas. Sí, que se va al West Ham, sí. Lo entrevista Televisa y de repente él dice, es que no salgo. ¿Por qué? Es que me da miedo, no hablo inglés. Es que no estoy acostumbrado a manejar por la izquierda. Y cuando le preguntan a su esposa, ¿qué haces todo el día? Ella dice, no, pues no hago nada, me quedo aquí encerrada en el departamento porque me da miedo salir. Y entonces dije, ese jugador va a regresar. No, oye, que es buenísimo. Dije, va a regresar. ¿Por qué? No está preparado mentalmente para estar en Inglaterra. Rafa Márquez, ¿qué hizo? Rafa Márquez ahorita te habla francés perfectamente. Rafa Márquez te habla inglés perfectamente. Aprendió un poquito de catalán porque alguna vez lo oí hablar en catalán. Voy a Francia pero me preparo. Memo Ochoa también habla ya el francés. Entonces, no nada más juego y ya. A mí nada más me pagan por estar aquí en una cancha. No, me preparo mentalmente para estar preparado no solo para lo que hay en la cancha, sino lo que hay afuera de la cancha. Y justamente muchos medios de comunicación, en el caso de Javier Hernández, hicieron sobre todo informativos, no muy confiables, que digamos, hablaron que la llegada de Javier Hernández fue por trato entre la presidencia de la República con el presidente del Real Madrid. A mí realmente sí me molestó porque sabemos muchos que conocemos, sobre todo en lo personal que conozco a Don Tomás desde hace muchos años y a Javier Grande, sé la capacidad que tiene el Chícharo. Entonces, realmente sí como dices, oye, pues tómale en cuenta el talento que tiene el muchacho. Y los goles, o sea, a veces cuando lo comparan con Vela, que Vela es el rebelde, y que dicen, no, es que Vela es mejor. Chicharito ha metido más goles que Vela en menos tiempo en Europa. Su promedio de goles es superior al de Carlos Vela. Entonces, como Vela es el rebelde, siempre los mexicanos nos vamos sobre el que está en contra de todos, pero tiene sus números impresionantes y en el Real Madrid el promedio de goles por minutos jugado es superior al de Cristiano Ronaldo y al de Karim Bale. No le están dando chance. Cuando entre, si vuelve a hacer gol, su promedio queda arriba. Y eso se queda tarde o temprano. Si no se queda en el Madrid, porque pues, tiene jugadores enormes, va a pasar a otro equipo grande. Y todo el mundo lo quería ver en un equipo mediano o chico para que jugara. Y él está demostrando que puede estar en cualquier equipo. Entonces, esa es la parte que tenemos que trabajar muchísimo. Somos un país que tiene todo, gente capaz de destacar, pero nosotros los tenemos que impulsar. Por mí, qué bueno que Ochoa, qué bueno que Vela, qué bueno que Guardado, qué bueno que Chicharito estén teniendo éxito. Ojalá haya más. Qué bueno que Longoria, qué bueno que los beisbolistas, que tenemos más beisbolistas en la MLS que jugadores en Europa. Qué bueno que están haciendo un excelente papel en la MLS. Qué bueno que no es Gustavo Ayón, es el Gutiérrez, creo que se apellida, el que está en Brooklyn, en básquetbol. Qué bueno que él está allá. Lorena Ochoa. Lorena Ochoa cuando jugaba, ahora viene este joven que no me acuerdo cómo se llama, pero ahora hay uno nuevo varón, que está en la LPGA. Sí. Entonces qué bueno que hay y qué bueno que tengamos empresarios que empiecen a destacar, qué bueno, y lo que tú decías, hay una parte donde hay una desinformación tremenda. De repente nuestro medio oficial, y yo soy mucho de pelear en Facebook, es el Facebook, el medio oficial. Es un medio informativo, pero no es un medio oficial, o sea, no es un medio que tú puedas fiarte. Yo cuando hacen publicaciones sobre temas de actualidad, siempre trato de meterme a darle clic y ver la fuente. Y siempre me van a páginas que no existen, o una fuente que manda a otra fuente que existe, y entonces siempre le pongo, vean lo que están leyendo porque tiene 10,000 likes y 8,000 repeticiones, y les digo, y no es una fuente confiable, y la gente se lo cree. O sea, de repente ven, el avión del presidente costó 10,000 millones de dólares. De repente yo me metí a la Wong y el avión más caro cuesta 800,000 dólares. Y no es el avión del presidente. Yo no digo que esté bien o no, pero cuando menos hay que informar la cifra de lo que puede costar o puede llegar a costar un avión. La mentalidad del ciudadano. Te hablo de esto, Adrián, porque
justamente cuando venía para acá estaba escuchando justamente el mensaje del presidente de la República, hablando justamente de las medidas que va a tomar. Ojalá que estas medidas nos traigan cosas positivas a los mexicanos y sobre todo a los ciudadanos, ¿no? La mentalidad del mexicano es: todo se lo dejo al gobierno, yo no muevo un dedo. No solo al gobierno, a cualquier otra persona que responda por mí. O sea, todavía estamos acostumbrados a que tenemos que tener un papá o un padrino, vamos a decirlo así, que nos resuelva. Ayer yo estaba en un programa de televisión y habló una persona que decía: hace 2 años el gobernador en campaña le prometió a mi hija que le iba a dar un trabajo y no se lo han dado. ¿Y en 2 años no ha conseguido otro trabajo? ¿O en 2 años no ha trabajado? ¿O por qué está esperando que el gobernador le dé un trabajo? Que busque su trabajo, porque hay trabajo en otros lados, y que empiece a sobresalir sin la ayuda de nadie. Si el gobernador le ayuda, qué padre. Pero si no, que no esté esperando a que el gobernador le dé ese trabajo para empezar a trabajar. Hubo un dato que me asombró, una noticia que me asombró. Ya ves que cada 19 de septiembre siempre hay noticias sobre qué pasó con los del terremoto del 85. Sí, claro. Y hace como 2 o 3 años hubo una noticia donde había gente que todavía estaba esperando la promesa de gobierno de que les iban a dar una casa, porque se les había caído su casa en 1985. Estamos hablando que ya pasaron 30 años. Sí. Y seguían esperando la casa y vivían en albergues, ¿no? Como un albergue, sí, el albergue donde ellos se refugiaron después del terremoto lo hicieron como casas habitación de muchas familias. Y eso me impresionó y dije, yo en 30 años yo en 30 años yo hubiera empezado a hacer otra cosa. Y eso es lo que yo quiero empezar a motivar con el libro, de que tu futuro está en tus manos. O sea, no está ni en el de la escuela, ni en el del gobierno, ni en el de tus papás, ni en el de tu pareja. O sea, de tu futuro, las decisiones que te van a hacer exitoso. Bueno, eso más que nada es un complemento. Sí, es un complemento porque tarde o temprano vas a pasar por ahí. Pero incluso lo manejo estadísticamente, porque como te decía, es un libro que está perfectamente documentado. Aunque es un libro muy fácil de leer y que cualquier persona puede leer, es un libro que tiene documentación teórica para ser sustentado. Entonces, en la escuela, vamos a hablar de la escuela. Dicen que en México faltan oportunidades y que por eso no todo el mundo puede llegar a la universidad. Uh-huh. Estudia a los mexicoamericanos. Tenemos una población casi del país de Argentina en Estados Unidos, uh-huh. Y estudié a los hijos y a los nietos que ya tienen una nacionalidad americana y que tienen acceso a primaria, secundaria y preparatoria de primer mundo, y que tienen acceso a universidades desde el Community College hasta una beca en Harvard. Entonces, ¿qué pasó con ellos? El promedio de universitarios de mexicoamericanos y de mexicanos es el mismo. ¿Ya qué se debe? ¿A la mentalidad? No, la educación no le damos el valor que tiene. Entonces, yo tengo parientes en Estados Unidos. Casi todo el mundo tiene parientes en Estados Unidos. Y entonces termina en el high school o está en el high school. No, ya se puso a trabajar. Es que es mejor que bueno, lo ven como una virtud. Ya está trabajando en el Home Depot, ya está trabajando en el McDonald's, en lugar de decir, oye, pues es que se fue a la universidad. Ellos ven así como, ok, ya tiene la preparatoria, ya que se ponga a trabajar. Y eso lo ven como un valor. Sin embargo, no le dan valor a ir a una universidad. Teniendo la oportunidad. Solo el 14% de los mexicoamericanos está titulado en la universidad. Y en México tenemos un 13.7, me parece, 13.5, 13.7 de graduados universitarios, ya graduados. Ahorita la cifra puede aumentar porque ya hay más gente en la universidad, pero también no se gradúan. Entonces, de graduados universitarios con títulos universitarios solo es el 13%. Entonces, quiere decir que mexicanos con todas las oportunidades de trascender y sobresalir, no lo hacen. Y en México tenemos un promedio de estudios de segundo de secundaria. Y ese promedio de segundo de secundaria no nos alcanza para mucho. Ayer me decían, oye, ¿cómo le hace una persona para ser exitosa si tiene deudas, si no tiene estudio? Pues ese es el primer paso. Vamos a definir qué es el éxito. Éxito es ser hoy mejor que ayer. Y la competencia es contigo mismo. Yo no estoy compitiendo ni con Slim, ni con Vergara, ni con Chicharito. Estoy compitiendo contra Adrián Gutiérrez Ávila, y lo que estoy haciendo hoy me tiene que hacer mejor mañana. Entonces, si hay una persona que no ha acabado su primaria, no ha acabado su secundaria, su siguiente paso rumbo al éxito es terminar la secundaria. Ese es el siguiente paso. Si hay una persona endeudada, su siguiente paso es reducir la deuda. Y luego reducir la deuda un poquito más. Y luego ya no tener deuda. Entonces, vamos definiendo que el éxito no es ser Slim, no es ser Chicharito. La competencia es conmigo mismo y ser hoy mejor que ayer. Y entonces, en ese momento, cuando damos pequeños pasos todos los días,
va a haber un momento en que volteemos hacia atrás y el recorrido de éxito es tremendo. También menciono otra cosa ya con la edad, cuando retrocedo tener la capacidad de recuperar los pasos perdidos. ¿Por qué? Porque a veces creemos que la vida es lineal y no, la vida nos pone unos trancazos tremendos donde de repente decimos, bueno, tenemos que sacar fuerzas para volver a empezar y recuperar los pasos perdidos. Sí, claro. Entonces, en base a eso es mi teoría de ponte a trabajar en educación, en mentalidad. Claro, tenemos que tener una mentalidad de yo sí puedo. O sea, hay estudios... perdón por la palabra, estudios que estudié, sí. donde demostraban como un cliché o una definición sobre algo nos hacía responder a esa definición. De repente hay un estudio que se hace en Estados Unidos donde dicen, es que las mujeres sacan peores resultados en las escuelas que los hombres. Llegan a un laboratorio de prueba y les dicen, vamos a hacer una prueba de conocimientos generales para demostrar que las mujeres sacan peores resultados que los hombres en estos exámenes. Uh-huh. Cuando califican los exámenes, las mujeres sacaron en promedio 30% resultados más bajos que los hombres. Van con el grupo B y dicen vamos a hacer una prueba. No dicen para qué. Y los resultados de hombres y mujeres son iguales. O sea, por decir de tal prueba. Por decir de tal prueba. Lo mismo lo hacen con los afroamericanos. Llegan con los afroamericanos y dicen, esta prueba es para demostrar que los afroamericanos no son buenos para las matemáticas. O sea, ya llevan con la mentalidad de... Lo dicen. O sea, sí. Es porque quieren probar eso, de que cuando dicen algo y te lo meten en la cabeza y eso se autocumple. Entonces, hacen esa prueba y efectivamente los afroamericanos sacaron peores resultados que los blancos y que otras razas en matemáticas. Grupo B no dice nada, vamos a hacer una prueba de matemáticas. Los resultados de los afroamericanos son exactamente igual. Tristemente, la mentalidad, vuelvo a lo mismo, la mentalidad del mexicano es, y a nivel internacional como nos ven, es no hago negocios con los mexicanos porque son incumplidos, son flojos, son esto, son el otro, son el otro, son el otro, son el otro. Y por pocas... Y por poquitas personas nos quemamos todos. Curiosamente sí y no. Vamos a decir así. Hay gente que no tiene esas características, pero la mayoría de los mexicanos sí tiene esas características. La mayoría de los mexicanos no son puntuales, la mayoría de los mexicanos no son responsables, y la mayoría de los mexicanos en cierta medida no son honrados. Hay datos donde yo doy mi conferencia, la doy en las universidades. Y siempre les digo, oigan, ¿qué tal que dejamos nuestra iPad, nuestro teléfono, nuestra computadora y nos vamos a dar una vuelta por el campus? ¿Se atreven? Siempre dicen, no. ¿Por qué? Pues es que aquí se roban muchas cosas. Y yo les digo, bueno, normalmente culpamos a los de servicios generales, pero a los de servicios generales siempre los revisan cuando entran y cuando salen. Claro. Les digo, entonces, ¿quién se los roba? Y dicen, no, pues nuestros mismos compañeros. Entonces, quiere decir que el valor de la honradez en universidades públicas y en universidades privadas no está tan bien arraigado. Entonces, yo siempre les digo, ¿ustedes creen que roba a la gente por necesidad? Y dicen, no. A veces me encontré este celular y que se lo lleve otra, que me lo llevo yo, mejor me lo llevo yo. Y la otra es por maldad. Es, ay, mira, de seguro se le perdió a alguien, lo va a estar busque y busque para que se le quite, me lo llevo. Y van y lo echan en un cajón en su casa y ahí lo tienen. Pero esa parte sí le falla a la mayoría de los mexicanos. Entonces, hay puntos, tú decías, hay gente que sí es así, sí. Y normalmente destaca sobre los demás, que eso es precisamente uno de los capítulos de mi libro. Si tú eres puntual, si tú eres responsable, si tú eres honrado y tienes visión, inmediatamente empieza a destacar sobre el promedio, porque la mayoría de los mexicanos no tiene esas características. Por eso te digo que es un libro fuerte, porque un libro fuerte siempre nos gusta. ¿A qué lugar de la república no vas? Y dicen, es que es gente honrada, trabajadora, con valores. Es el eslogan de cualquier fíjate, de cualquier hubo estado. un cuestión que le mando muchos saludos al coordinador de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado. Hoy estuve en la mañana con él y me decía, esta persona, Rodolfo, me decía, ¿sabes qué, Juan? Fíjate, hay un caso que te quiero platicar. Cuando estábamos en campaña, fuimos a tal población al sur de Jalisco. Y la gente, en vez de decir, me das uno, oye, me das uno para mi abuelita, para mi tía, para no sé qué. Íbamos a la parte de los altos y al revés, nosotros nos teníamos que acercar a ellos a decirles, tomen, muchas gracias, tomen, no, ya me dieron, gracias. O sea, hasta en las mismas comunidades o en los mismos municipios,
existe diferencia. Hay una mentalidad de las cosas que dices tú que se empieza a quedar o que nos etiquetan como mexicanos. Hay una que espero que se vaya rompiendo con las generaciones, es si no transas no avanzas. Y transar no es vamos a decir, hasta sacar provecho de decir, no me des una, dame dos o dame tres. Y es que es para mi abuelita y a lo mejor llegas a tu casa y no se las das, ahí tienes las cuatro, pero es sacar provecho sobre algo. Entonces, a veces creemos que somos más inteligentes o que somos muy buenos negociantes o que somos muy vivos cuando sacamos provecho sobre alguien más. Y ese es algo que está en todos los mexicanos. Y ese es algo que hay que empezar a romper. Hay que empezar a quitar esas etiquetas o sea, se puede ser exitoso sin pasar sobre los demás. Trabajando honradamente, diariamente, se puede. Ayer tú veías las noticias, bueno, no sé, te estoy poniendo palabras que no, pero decían, bloquearon la autopista del Sol 8 horas, independientemente del problema que se esté tratando, para no meternos en problemas. Dices tú, están bloqueando una autopista que no está afectando a la gente del gobierno, está afectando a ciudadanos que querían trasladarse del estado de Guerrero a Morelos y a la Ciudad de México. Ciudadanos como tú y como yo. Entonces, primero, me estoy afectando a mi conciudadano. Y luego dicen, repartieron comida de las que se habían robado de los camiones repartidores. Me imagino que saquearon alguno de Bimbo, de Marinela, de Sabritas y lo reparten. Y dices tú, bueno, a final de cuentas eso es robo. A final de cuentas al repartidor, que es un ciudadano como tú y como yo, le van a pedir cuentas en la Marinela y a lo mejor Marinela va a decir, pues cierro la planta de Guerrero, y si despiden a ciudadanos como tú y como yo. Entonces, hay muchas empresas mexicanas que van a salir justamente del estado de Guerrero por la crisis tan fuerte. Entonces, ¿a quién estoy afectando? No estoy afectando al gobierno, estoy afectando a otra gente como yo. Y en ese momento, independientemente, yo digo, ok, es muy malo que hayan desaparecido 43, es muy malo lo que les pasó, pero hay que separar por A, B, C, D. Hay muchos temas a tratar ahí. Yo te decía, en mi libro, curiosamente, yo lo empecé a escribir en el 2012. Y en el 2012 había problemas ya allá en Ayotzinapa, pero la opinión pública era totalmente contraria a la que es el día de hoy. En el 2012 la opinión pública decía, esos maestros que roban, esos maestros que bloquean, esos maestros que queman gasolineras, porque acababa de pasar lo de la quemada de la gasolinera de la autopista del Sol. Ahorita que se vieron afectados, lamentablemente, por la muerte de 43 estudiantes, la opinión desaparecidos, pública... Porque no hay que regarla. No hay que adelantarnos, ¿verdad? La opinión pública cambia completamente. Claro. O sea, de ser los malos hace 2 años, cambian ahora a ser los nuevos mártires de México. Entonces, a final de cuentas, que no se nos olvide que están haciendo todos los días delitos. Que bloquear una carretera es delito, que robar un camión, porque ellos dicen, es que fuimos a Iguala porque íbamos a ir a la protesta del 2 de octubre a robarnos camiones. Son delitos. Claro. Y parece que los justificamos. Y entonces en México todo el mundo puede cometer pequeños delitos. Pequeños delitos. Y se va ampliando. Y hay un estudio de... Adrián, perdón que te interrumpa. Ya ves que es muy corto el tiempo en radio. Ajá. Dinos... vas a estar, creo que vas a estar varios días en la FIL, ¿no? Todos los días, porque soy de Guadalajara. La presentación oficial es el sábado, 29 de noviembre a las 5. Pero voy a estar todos los días, por ser de Guadalajara y por ser mi primer libro. ¿En dónde te pueden? La B, en el stand B4. En el área juvenil, me parece. Okay. Está al lado del área nacional, B4. El stand se llama Mexicano Exitoso, que es de editorial alemán, pero que juntos sacamos otro concepto más completo que se va a llamar Mexicano Exitoso. El primer producto es mi libro, Cómo ser un mexicano exitoso. Y yo voy a estar ahí todos los días. Hay muy pocos libros. Ya para el año que entra ya va a estar en librerías y online, pero que quiera tenerlo este año hay que ir a la fila. Adrián, te deseo el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Le agradezco muchísimo a Adrián Gutiérrez, un joven profesionista y aparte escribiendo un exitoso, vas a ver que vas a tener éxito en tu libro. La cuestión de aceptar esta invitación a Diálogo Semanal. A la gente que nos ve y nos escucha, recuerde que durante la semana vamos a tener programas especiales a través de Noticias Plus, referente a la Feria Internacional del Libro, un invitado especial, por supuesto, Argentina, y le agradezco a Carlos Guzmán, como siempre, la excelente producción. Se despide ante estos micrófonos Juan Pablo Casillas y nos vemos en un próximo Diálogo Semanal. Hasta luego.
Diálogo semanal con Juan Pablo Casillas.